normalmente abiertos y tiene también el símbolo de fusible. Este puede ser una cuchilla, días que uno manualmente llega y mete o saca una cuchilla con inserción manual, trabajo manual, entonces puede ser eso. Puede ser también un thermobreaker, lo que nosotros llamamos los tacos de la casa, pero que sea trifásico. O sea, un contacto normalmente abierto para cada línea. Entonces puede ser cualquiera de esos. Entonces aquí puede ir la cuchilla para cerrar, abrir con sus propios fusibles. Y también puede ser un thermobreaker, el que utiliza uno en la casa, pero trifásico, o sea, para 3 líneas. El de la casa usualmente es una sola línea, nada más. Bueno, entonces esta es una protección. Segundo que tenemos acá, el KM. Este KM es un contactor. Aquí está el contactor. Estos son los contactos normalmente abiertos, 3 contactos normalmente abiertos. Este contactor es un relé de potencia. Este contactor tiene 3 contactos normalmente abiertos y su bobina. También, ahorita vemos en otro diagrama, tiene contactos auxiliares. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Pero por ahora, 3 contactos normalmente abiertos que van a depender de una bobina. Aquí no está pintada la bobina, solamente hay 3 contactos normalmente abiertos. Un contactor llamado KM. Y por último tenemos un relé térmico, es el que está acá. Este es el relé térmico. El relé térmico es el que está más pegado al motor. El relé térmico ustedes lo van a encontrar siempre pegado al motor, entre el contactor y el motor. El relé térmico es el último elemento, el que está más pegado al motor, es él. Este se enchufa directamente al contactor por debajo. Este relé térmico funciona de la siguiente manera. Aquí ustedes ven como un botón azulito, como si fuese un tornillo para destornillador de estrella. Entonces, ese tornillo es una perilla que uno agarra y uno mueve con un destornillador o con cualquier elemento para seleccionar una corriente. Esa es la corriente que se le permite, que él permite que pase a través de él antes de que se abra, se dispare. Este es el símbolo. Entonces, este es el símbolo del relé térmico. Vean que es como una ondita, un pulsito cuadrado. Pulsito cuadrado, pulsito cuadrado. Entonces, este señor se le cuadra, se le ajusta acá a qué corriente va a permitir. Supongamos, va a permitir 10 amperes. Entonces, movemos acá la perilla para 10 amperes. Para 10 amperes, él va a dejar pasar los 10 amperes por cierta cantidad de tiempo y después, ¡pa!, se abre. Automáticamente se abre. Y también tiene unos contactos auxiliares, normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, él va a permitir esos 10 amperios, 10 amperes por cierta cantidad de tiempo. Si en vez de 10 le seleccionamos 4 amperes, listo, va a permitir hasta máximo esos 4 amperes por más cantidad de tiempo que el que le dio a 10. Conclusión, a mayor corriente que se le permita, menos tiempo lo va a dejar pasar. Te repito, son contrarios, inversamente proporcionales. Si usted lo ubica, lo ajusta para más corriente, la deja pasar por menos tiempo. Y si usted lo ubica por menos corriente, entonces le va a dejar pasar por más tiempo. Pero el que se abre, se abre. O sea, él es una protección. Entonces, es inverso el tiempo y la corriente en él. Mayor corriente, menos tiempo. Ok. Bueno, listo. Entonces, aquí está la cuchilla con sus fusibles o un thermobreaker trifásico. Aquí está el contactor, sus 3 contactos normalmente abiertos, y aquí tenemos un relé térmico y aquí está el motor trifásico. Listo. Aquí vemos solamente 3 bornes, VW. Ok. Por dentro están conectados y este está en forma de, sus bobinas están en forma de triángulo por dentro. Ok, sigamos acá. Ahora tenemos el diagrama de potencia un poquito más específico comparado con el anterior y el diagrama de control. Tenemos los 2 diagramas. Bueno, afortunadamente ya estos símbolos los hemos manejado un poquito antes ya con el Fluid Sim. Entonces ya tenemos un poquito más de conocimiento para entenderlo. Veamos. Primera parte, ojo acá. En Fluid Sim en Fluid Sim el software, gracias a los diseñadores de Fluid Sim, los ingenieros que hicieron Fluid Sim, gracias a Fluid Sim, habíamos manejado acá antes corriente continua
y aquí tierra para corriente continua. Acá no. Estamos viendo lo siguiente, estamos manejando corriente alterna. Una de las tres líneas, tomamos la R, la primera. Usualmente es la primera, la R. Aquí están las tres líneas. RST, red trifásica, aquí dice que 230, 400 volt, depende. Listo. Entonces, aquí tenemos una línea, una fase y neutro. Ok. Va a llegar corriente a esta bobina. Esta bobina entonces se energiza con corriente alterna, no con corriente continua como el caso de los anteriores. Entonces, repito, la bobina de este relé va a funcionar con corriente alterna, no con corriente continua. Ojo con eso. Bueno, veamos acá. Diagrama de potencia, diagrama de control. En el diagrama de potencia tenemos los fusibles con el interruptor general. Entonces, los fusibles con interruptor general pueden ser las cuchillas con sus fusibles o el thermobreaker, fusibles con interruptor general. El contactor principal aquí sí está más completo comparado con el esquema anterior. Veamos qué tiene acá. Los mismos tres contactos normalmente abiertos. 1, 2 y 3. Uno para cada línea. El relé, la bobina de ese contactor, porque el contactor al fin y al cabo es un relé, pero de potencia, es un relé. Entonces, los tres contactos normalmente abiertos principales, los de potencia, por donde pasa la corriente alta, la corriente para ese motor. La bobina de ese contactor, esta bobina que la estamos accionando nosotros acá en el circuito de control. C1, paticas A y B, terminales A y B, terminales A y B. C1, contactor principal. Listo, está la bobina. Y aquí tenemos un contacto auxiliar, en este caso normalmente abierto. Contacto auxiliar. Entonces, este contactor, según ese esquema, tiene tres contactos principales que son para las altas corrientes, las que van para la carga eléctrica que este motor, y este contacto auxiliar, que es el que vamos a usar nosotros acá. Aquí está, para hacer el autoenclavado, autoenclave o autorretención. Entonces, listo. Cuando esta bobina se acciona, se energiza, estos tres contactos principales se cierran y este contacto auxiliar también se cierra. Entonces, cuando se energiza la bobina, se cierran esos cuatro contactos normalmente abiertos. El auxiliar y los tres de principal, los que manejan la mayor corriente hacia el motor. Listo. Bueno, el relé térmico, aquí están sus tres contactos, sus tres líneas, y también él tiene un par de contactos auxiliares, normalmente cerrado y normalmente abierto. El de él está acá, relé térmico, un contacto normalmente cerrado. Aquí está el simbolito, el pulsito cuadrado. Entonces, repito, el relé térmico ahí tiene sus tres contactos para potencia. Listo, sus tres líneas, perdón. Ahí están sus tres líneas y tiene dos contactos auxiliares. Cada vez que usted escuche la palabra auxiliar, significa que es de baja potencia y si es de baja potencia, lo vamos a usar acá en la parte del control. Relé térmico, uno de sus dos contactos auxiliares, porque tiene uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado. Entonces, uno de esos lo usamos acá. El normalmente cerrado lo vamos a usar acá. Que cuando eso está frío, tranquilamente deje pasar la corriente. Entonces, ahí está. El contacto auxiliar de este contacto principal, su contacto auxiliar está aquí. Este señor lo vamos a usar en el diagrama de control. Entonces, repito, los auxiliares se usan en la parte de control. Bueno, entonces, relé térmico, simplemente hemos dicho que cuando detecte una corriente para la cual le fue ajustado, entonces a cierta cantidad de tiempo él se abre, se dispara. Entonces se abre, no pasa energía eléctrica, no pasan corrientes a través de sus conductores. Y de una vez su contacto normalmente cerrado, pues se va a abrir. El contactor principal, cuando se energiza su bobina, se cierran. Los tres contactores principales que está acá, por las tres fases, y el auxiliar. Y esto que está acá es el breaker o la cuchilla con sus fusibles, que es una protección. Ok, entonces eso es una protección. El relé térmico también es protección. Entonces aquí en este esquema vemos dos protecciones. Lo que tenemos acá y la que está acá. Ok, bueno, vamos al diagrama de control, circuito de control.
Fusible, tiene su fusible por si de pronto pasa alguna cosa acá, queremos proteger también el sistema. Entonces hay un fusible para ese sector. Bueno, relé térmico, contacto normalmente cerrado, está cerrado. Supongamos que todo eso está apagado, entonces esto está frío, no hay corriente, las líneas eléctricas acá tienen temperatura ambiente, eso está frío, no pasa nada, bien, ok. Entonces el relé térmico está cerrado, normalmente cerrado. El pulsador de parada o de paro, como dice acá, es normalmente cerrado. Listo, nadie lo está tocando, entonces aquí está cerrado. Entonces, ¿qué llevamos? El contacto auxiliar normalmente cerrado del relé térmico está cerrado. El pulsador de paro, nadie lo toca, está cerrado porque normalmente cerrado. Tenemos acá esta sección. El pulsador de arranque o marcha está abierto, normalmente abierto. Solamente cuando pulse, cuando presione, ahí sí cierra. El contacto auxiliar del contactor principal, o sea, este señor que está acá. Si la bobina está apagada, este señor está abierto y esos tres señores también están abiertos. Entonces, estos dos están abiertos. Y la bobina del contactor principal está apagada porque no le llega corriente. Entonces, aquí está cerrado, aquí abierto, no llega corriente, esta bobina está desenergizada. Listo. Bueno, llegaron, cerraron acá la cuchilla, cerraron la cuchilla trifásica o simplemente el termobreaker, lo pusieron en uno, cerraron acá, listo. Aquí ya quedó cerrado. Ahora, el contacto principal está abierto, sus contactos normalmente abiertos están abiertos. El auxiliar de él también está abierto. El relé térmico está cerrado, deja pasar corriente porque él está frío. Ok, no hay sobrecorriente, no hay nada. Bueno, listo. Venimos acá a control nuevamente. Relé térmico, normalmente cerrado, está cerrado. Pulsador de paro, nadie lo toca, está cerrado. Pulsador de marcha, está abierto, contacto auxiliar está abierto y la bobina está apagada porque no llega corriente. Comenzamos. Pulsador de marcha, lo presionamos. Cuando lo presionamos, se juntan 23 y 24. Se juntan. Entonces pasa corriente, viene la corriente por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por este pulsador, por acá pasa la corriente, por este contacto, pasó corriente, perdón. Se llegó a la corriente a la bobina, entonces la bobina se energiza. Te viene la corriente por acá pasa corriente, pasó corriente por acá porque estamos cerrando, se energizó la bobina. La bobina del contactor principal se prendió, se energizó. Cuando se energiza, venimos acá, venimos a la parte de potencia. Cuando se energiza, estos tres contactos se cierran y el auxiliar también se cierra. Entonces se energizó la bobina, se cerraron los cuatro contactos nuevamente abiertos. Los tres de la parte principal, la parte de potencia y el que está acá, que es del auxiliar. Entonces todos cuatro se cerraron, se cerró. Llega corriente a ese motor trifásico, arrancó. De una vez tiene un cambio muy brusco. Ese arranque directo es muy brusco. Nosotros necesitamos bajarle a esa parte tan brusca. Entonces tenemos un arranque muy brusco acá, en este motor trifásico. Listo. Ok. Este relé, esta bobina está energizada. Entonces, cerrado y el auxiliar también está cerrado. Ok. Ahora veamos qué pasa acá. El pulsador de marcha aún está presionándose. Todavía está hundido. Pasa corriente por esta línea, está energizada la bobina del contactor principal, por lo tanto, esos cuatro contactos nuevamente abiertos se cerraron. Sobre todo el que vemos acá, el auxiliar, se cerró. Aquí está el contacto auxiliar. Entonces, aquí también se está cerrando. Cuando se energiza esta bobina, este contacto acá se cerró. Por lo tanto, la corriente viene por acá, viene por esta fase, pasa por acá, por aquí pasa corriente porque aún lo tiene presionado y por acá ya está pasando corriente. Si se energizó esta bobina, este contacto se cerró. Entonces tenemos corriente por esta rama y corriente por la rama que está acá. Esas corrientes siguen llegando a la bobina. La bobina sigue teniendo corriente suficiente, entonces esos cuatro contactos siguen estando cerrados, tanto el auxiliar como el principal. Cerrado. Listo. Soltamos el pulsador de marcha, que es normalmente abierto, lo soltamos.
la corriente sigue pasando por acá, viene por esta línea, por esta fase, pasa por acá, ahora pasa por acá, por esta rama, por acá en otro camino, pasa por acá y llega corriente a la bobina. La bobina se mantiene energizada, entonces este contacto se mantiene cerrado. Cerrado estos tres y el auxiliar que acabé de mencionar. Entonces, los cuatro contactos están cerrados. La bobina sigue energizada. Listo. ¿Cuándo se apaga esta bobina? Para que se abra acá este contactor, se apaga de la siguiente manera. Ya sea que nosotros vayamos a oprimir el pulsador de parada, lo presionamos, entonces aquí se abre el circuito. Al abrirse el circuito no pasa corriente, no llega corriente a la bobina. O por el relé térmico. Este relé térmico, si está pasando más corriente de la que fue ajustado él, más corriente de la que él fue ajustado, por cierta cantidad de tiempo que el fabricante da en unas tablas, en unas gráficas, perdón, el fabricante le da a uno unas curvas, unas gráficas. En esa gráfica le dice a uno, si usted va a usar 10 amperes, entonces, listo, a los 4 segundos se va a disparar. Si usted va a usar 2 amperes, listo, a los 10 segundos se le va a disparar. Entonces son unas curvas que el fabricante relé nos da. En esas curvas aparece corriente, en la parte vertical aparece tiempo, tiempo versus en la parte horizontal aparece corriente. Entonces, ojo, es al revés. Nosotros estamos acostumbrados que en la parte horizontal sea tiempo. Este caso es contrario. Según la corriente, variable independiente, eje horizontal, tenemos entonces el tiempo en la parte vertical. Según la corriente que esté pasando, tiene tanto tiempo para que él se dispare. Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo apagamos acá esta bobina? Para que se abra el contactor principal se abra, sencillamente por pulsador de aparo o por relé térmico. Ok, bueno, te repito, este arranque directo, agarrar los tres bornes del motor trifásico y enchufárselo a la red eléctrica, esto tiene un pico de corriente muy alto. Ese pico de corriente es de 6 a 7 veces la corriente nominal. Ok, seguimos acá. Arranque estrella delta o estrella triángulo. Perdón, hasta acá alguna pregunta, duda, inquietud sobre el arranque directo. Pregunta, el arranque directo. Ese arranque se debe evitar, sobre todo cuando son motores grandes. Consume mucha corriente. Bueno, y también es muy brusco el arranque, mecánicamente muy brusco. Bueno, continuamos. Estrella delta o estrella triángulo. O también Y triángulo, Y delta, como quieran llamar, la misma cosa. De un motor eléctrico necesita un tercio de la corriente arranque directo. Entonces, volvamos. Un tercio de arranque directo. Me devuelvo. El arranque directo dice que es de 6 a 7 veces la corriente nominal. Corriente nominal es corriente a plena carga, la corriente de placa. Entonces, 6 a 7 veces corriente nominal. Agarren este 6, lo dividen entre 3, le da entonces 2 veces la corriente nominal. Agarren este 7, lo dividen entre 3, 7 tercios es 2 enteros y 1 tercio. O sea, 2.33333 veces la corriente nominal. Me devuelvo. Con el arranque estrella delta, ¿qué estamos haciendo? El pico, que era de 6 a 7 veces, lo estamos reduciendo a 1 tercio de ese pico. O sea que la corriente, pero cuando arrancamos en estrella y después pasamos a triángulo, a delta, cuando arrancamos en estrella, la corriente de arranque es de 2 a 2.33 la corriente nominal. Te repito, estrella y triángulo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esos motores, perdón, voy a cambiar de diapositiva. Aquí vemos 1, 2, 3 puntos y acá vemos que hay 3 bornes de 3 bobinas se están juntando. ¿Cuántas bobinas hay? Simbólicamente hay 1, 2 y 3. Cada bobina tiene 2 terminales, 2 patas. Esta bobina tiene este terminal y la pata que está acá. Esta pata y la que está acá. Y este terminal y el terminal que está acá. El terminal de acá, de esta bobina, con el terminal de esta bobina y el terminal de esta bobina se están juntando en uno solo. Uno solo.
Hoy tenemos 3 bornes, 3 terminales que se están juntando. Y los otros 3, entonces son 6 bornes, porque son 3 bobinas. Aquí está en triángulo. Este terminal conectado con el anterior. Este terminal con el que sigue. Y este con el que sigue. O sea, una bobina detrás de otra, una bobina detrás de otra, formando un triángulo. Ahí están los 6 bornes, los 6 terminales, pero tenemos 3 puntos de conexión. ¿Qué es lo que se va a hacer? Agarramos las 3 bobinas y con contactores, con contactor, vamos a hacer que esas 3 patas se junten en una sola. Con un solo contactor trifásico lo hacemos. Y después quitamos ese contactor, lo abrimos y con otro contactor formamos el triángulo. Voy para allá. Ok, aquí hay un motor. Motor trifásico, como dice ahí la foto. Motor trifásico. Ahí vemos las 6 bobinas. Bobina 1, bobina 2 y bobina 3. Esta puede ser U, B, W. U, V, o sea, V de vaca y W o W. W y aquí abajo se llamarían X, Y y Z. Repito, W, X, Y, Z. Otro nombre que le pueden encontrar, U1, U2, B1, B2, W1, W2. Entonces, esta bobina puede ser UX o puede ser U1, U2. Esta puede ser V, pero V y la Y. Y esta puede ser W y la Z. O puede ser esta acá, V1, V2. Y esta acá, W1, W2. Entonces puede ser UBW, XYZ. O también U1, U2, B1, B2, W1, W2. Bueno, ahí están los 3 bornes para las 3 bobinas. Listo. U1, U1, U2. De acá hasta acá hay una bobina. U1, U2. U1, U2. Acá hay una bobina. De acá hasta acá. Acá. B1, B2. B1, B2. Hay otra bobina. B1, B2. Acá hasta acá. Y acá hasta acá. W1 hasta W2 hay una tercera bobina. Entonces, aquí hay una bobina. U1, U2. B1, B2 y W1 hasta W2 está la tercera bobina. 6 bornes, 3 bobinas. La estrella, agarramos los bornes U1, B1, W1 y los llevamos a las 3 fases. RST o fase 1, fase 2, fase 3 o línea 1, línea 2, línea 3. Y los otros 3 bornes los juntamos en uno solo. Hacemos un corto entre ellos. Eso es la estrella. Arranca en esta conexión y después pasamos al triángulo. En el triángulo, ¿qué hacemos? Recuerden, entre U1 y U2, 1, U2 hay una bobina. Entre B1 y B2 hay otra bobina. Entre W1 y W2 hay otra bobina. Entonces agarramos, juntamos estos bornes, este con este, este con este y este con este para formar el triángulo. Una bobina detrás de otra. Me devuelvo. Entonces aquí está, V, X, Y, Z. Entre U y X hay una bobina. Entre V y Y hay otra bobina. Entre W y Z hay otra bobina. Entonces, aquí está la estrella. U, B, W. Las 3 de arriba, los 3 bordes de arriba. VW están separaditos y cada uno de ellos, VW, va a cada una de las líneas de la red trifásica. ¿Qué pasa? Aquí se juntan en una sola, llamado punto neutro. Ok, esa es la estrella. Inicialmente, conectamos el motor, sus bornes de esta manera, sus bobinas de esta manera. Después, cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de segundos, cambiamos la configuración. Desconectamos esta estrella y reconectamos con el triángulo. Una bobina detrás de otra, una bobina detrás de otra, una bobina detrás de otra.
Entre la U y la X hay una bobina. Entre la V y la Y hay otra bobina. Entre W y Z hay otra bobina. Entonces simplemente conectamos los terminales de una bobina con la siguiente, 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 para formar el triángulo. ¿Cómo se hace eso con los contactores? Aquí está. Entonces veamos. Diagrama de potencia, diagrama de control. Motor trifásico. Allá le vemos los 6 bornes. VW, XYZ. VW arriba, XYZ abajo. En U1, B1, W1, U2, B2, W2. Bueno, en fin. Los 3 de abajo son los que vamos nosotros a manipular, estos 3. Con este contactor trifásico, que es normalmente cerrado, ese señor normalmente cerrado, este diagrama tiene una equivocación, este señor es normalmente cerrado, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos estos 3 bornes, y los juntamos, los unimos, los cortocircuitamos. Normalmente cerrado y el que está acá es normalmente abierto. ¿Qué sucede? Este señor que está acá está abierto cuando el que está acá está cerrado. Si este está cerrado, este está abierto. Si este está abierto, este está cerrado. Primero hacemos que estos 3 se junten, formando acá un punto de cortocircuito en los 3 de las 3 bordes de la bobina acá. Listo. O sea, formamos la Y. Los 3 bordes de acá van para las 3 fases, la red eléctrica, y los 3 de acá son un solo punto. Me devuelvo, formando esta Y o esta estrella. Este punto que está acá se forma aquí, gracias a ese contactor. Listo. Entonces, arranca el sistema, arranca como estrella para que consuma menos corriente. Y después cierta cantidad de tiempo que nosotros programamos, porque es temporizado, entonces, sencillamente, este contacto normalmente cerrado se abre y el que está acá se cierra. No puede ser que aquí esté cerrado y aquí esté cerrado, no, porque se forma un cortocircuito. Primero se abre este señor y luego se cierra este señor. No puede ser al tiempo, no pueden haber que los dos estén cerrados, no. Primero se abre este, después, perdón, primero se abre él y después se cierra el de acá. Cuando se cierra este contactor que está acá se cierra, entonces ahí sí se forma el triángulo. Entonces tenemos ya en el triángulo, el delta. Disculpe, ¿me escuchan, por favor? Creo que tengo un problema con la internet. Sí, ¿Me profe, lo confirman? Gracias. escuchamos. ¿Señor? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, señor, Gracias. sí se le escucha. Gracias, muy amable. No sé por qué aquí me sacó, algo pasó con la internet. Gracias, muy amable. Bueno, entonces sigamos. El que forma el contactor que tenemos acá, para formar la estrella, la Y, listo, se abre y luego el que está acá se cierra. No pueden estar los dos al tiempo cerrados, no. Se abre este señor y luego se cierra este. Listo. Cuando se cierra este señor, se forma el triángulo. ¿Ok? Y ya, esto es todo. Así es como arrancamos de forma sencilla y económica un motor trifásico. Arranque estrella delta. ¿Qué hemos logrado? Bajar el par motor a la tercera parte del arranque directo. Y hemos bajado la corriente, el pico de corriente a la tercera parte del arranque directo. Entonces, es una gran ventaja. Sin embargo, este señor aún sigue siendo un poquito brusco. No tan brusco como un arranque directo, pero aún así sigue siendo un poquito brusco. Ok. Este sería entonces el diagrama de potencia. Bueno, aquí están los fusibles con la parte de los contactos totalmente abiertos. O sea, lo que sea el thermobreaker o la cuchilla con sus fusibles. Aquí tenemos nosotros el contactor principal, el contactor para formar la estrella y el contactor para formar el triángulo. Ese sería, señor.
No, señor, solo trifásico, nada más. El monofásico no tiene arranque estrella delta. Necesitan siempre trifásico para hacer estrella delta. Bueno, el capacitor como tal no es para bajar el consumo. No, no es para eso, es para compensar. El motor son bobinas. Entonces, nosotros colocamos el capacitor con la bobina para compensar esa potencia reactiva. Hay una potencia que es la real y la que es reactiva. Es simplemente para compensar. Pero, por ejemplo, un motor de licuadora que es de monofásico o de alterna, ese sí tiene un arranque brusco. Pero la licuadora tiene varias velocidades. Eso es según ya los números de polos que use uno en la licuadora. O sea, ya es diferente la cosa. Si uno quiere variar en un motor monofásico, le tocaría utilizar en ese caso no un arranque estrella alta porque no se puede, sino más bien un variador de velocidad o un arrancador suave, uno de esos dos, o el variador de velocidad o de frecuencia, llamado así, o el arrancador suave. Ellos sí pueden hacer que un motor monofásico arranque suave y aumente y aumente y aumente y aumente sus RPM, sus revoluciones. Eso sí se podría hacer con él, pero con arranque estrella no se puede. Arranque estrella únicamente es para trifásico, nada más. Ok, si es claro o lo confundí, por favor me confirma. Ok, bien. Bueno, seguimos acá. Los elementos. Entonces aquí está. Ese sería nuestro termobreaker trifásico. Termobreaker acá. Aquí tenemos el contactor principal. Ese sería el relé térmico. El relé térmico siempre es el que está más pegado al motor. Y aquí está al revés. El triángulo que a la izquierda y la estrella a la derecha. Mientras que en la anterior me devuelvo, la estrella lo formamos con el de la izquierda y el triángulo con el de la derecha. Entonces están al revés, pero es la misma cosa. Entonces, aquí está triángulo y aquí está estrella. El de la estrella, observe sus tres terminales. Ahí están cortocircuitados. Este señor está cerrado, este está abierto. Y después al revés. Este señor está, este está abierto, este va a estar cerrado. Entonces son contra, no pueden estar al mismo tiempo cerrados porque si haría un cortocircuito. Y si haría un corto, ahí le tocaría a esta protección actuar. Ok. Entonces en este caso vemos la protección principal y para darle potencia al circuito, un breaker, en este caso un termobreaker, tenemos un contactor principal, contactor para triángulo, contactor para estrella y el relé térmico. Bueno, ya vimos los 6 bornes, los tres conjuntos de bobinas. Ok, encontré este video, pero bueno, fue el más decente que encontré, porque yo quería era uno que tuviera osciloscopio, un osciloscopio digital. Con el osciloscopio digital, como él sí guarda, registra, almacena, memoriza, ahí se podía ver hasta cuánta corriente subía y después bajaba. Aquí pues utilizan pinza perimétrica, pues es más lenta para hacer la medición. Ella se demora siempre porque tiene que hacer sus cálculos. Entonces ahí van a ver lo siguiente. Este motor trifásico, igual que el otro, el señor que tiene ahí estos motores, la corriente nominal es de 2 amperes. Si estamos hablando de que la corriente en arranque directo es de 6 a 7 veces, entonces esa corriente tiene que ser más o menos de 12 a 14 amperes. 12 a 14 amperes para arranque directo, 12 a 14 amperes. Pero acá va a mostrar casi 8, 7.90 y algo van a ver ustedes ahí. Entonces se dan cuenta que marca 7.90 y algo. Entonces aproximadamente 4 veces la corriente que está acá. Pero es simplemente porque el instrumento es lento, no nos da, o sea, no es tan inmediato. Como si ocurre este pico acá de corriente, este pico llega, sube y después comienza a bajar. Entonces, repito, van a ver acá 7.91. Después, el señor tiene otro motor en otra caja de entrenamiento como esta, otro entrenador. Entonces tiene otro motor. En el otro motor lo tiene conectado con arranque estrella delta. Ahí se van a dar cuenta que marca como 3.8, 3.7, o sea, por debajo de los 4 amperes. Entonces, ahí se da cuenta uno que si por lo menos está de 2 a 2.33 veces la corriente nominal.
Entonces, ahí va el video. Ah, perdón, el sonido, te voy a compartir sonido. Ok. No sé si se les vaya a entrecortar, igual este video está en la internet y lo descargué. Ahí va. ¿Qué tal amigos? Aquí tengo un par de motores que según su placa trabajan con 2 amperios cada uno. Sin embargo, quiero que vean qué es lo que marca la pinza perimétrica al momento de arrancar. En este caso es un arranque directo. Presionamos el botón y vemos lo que marca la pinza. ¿Vieron? En un momento llegó a los 7 amperios, pese a que su placa dice que trabaja con 2 amperios. En cambio, en así, presionamos el botón y vemos lo que marca la pinza. ¿Vieron? En un momento... Ahí alcanzaron a ver 7.91 más o menos. Bueno, eso fue lo que alcanzó a marcar la pinza máxima ahí. Lo que alcanzó a registrar. Ese fue el directo. Ahora va para el arranque estrella delta. Ahí va. En un momento llegó a los 7 amperios, pese a que su placa dice que trabaja con 2 amperios. En cambio, en el siguiente circuito, veremos una pequeña diferencia. Arrancamos el circuito. ¿Qué tal amigos? Aquí tengo un par de motores que según su placa trabajan con 2 amperios cada uno. Sin embargo, quiero que vean qué es lo que marca la pinza perimétrica al momento de arrancar. En este caso es un arranque directo. Presionamos el botón y vemos lo que marca la pinza. ¿Vieron? En un momento llegó a los 7 amperios, pese a que su placa dice que trabaja con 2 amperios. En cambio, en el siguiente circuito, veremos una pequeña diferencia. Arrancamos el circuito. Ahí está marcando el de estrella delta. Dese cuenta que está utilizando menos corriente, según lo que registra esta pinza, pero recuerden, la pinza es lenta. Hubiera sido mejor un osciloscopio digital. Prosigue el video. Y vemos que no se elevó tanto. Esto se debe a que este no es un arranque directo. Este es un arranque estrella triángulo, que por así decirlo nació como la forma de mejora de un arranque directo. Bueno, entonces, una forma de mejora, como menciona él ahí, es el arranque estrella triángulo, pero igual sigue siendo un poquito brusco. No tanto como el directo, pero sigue siendo un poquito brusco. Existen otras formas para manipular esos motores. Después sigue el arrancador suave. Y después de eso, el variador de frecuencia o llamado también variador de velocidad. Entonces, básicamente está arranque directo, que es el que no se debe usar, pero es más barato porque se enchufa de una, arranque directo. Si lo quiere mejorar, utiliza el arranque estrella delta con un par de contactores, como ya se dieron cuenta, los contactores, fuera el principal, el de triángulo y para estrella. Después de eso seguiría entonces el arranque suave, que ya es más costoso, es un equipo, y el más costoso, pero mejor de todos, es el variador de frecuencia o variador de velocidad. Señores, señoritas, pregunta, duda, inquietud hasta acá. Pregunta, duda, inquietud. Ok, con ustedes tengo clase mañana, ¿cierto? ¿Nos podría mandar el link del video? Sí, señor, porque el video lo bajé a 1080 y pesa 300 megas. Haga un favor, me envía un correo, es tan amable para envíeme un correo, pero escribe por favor O2 para que yo lo pueda ver más fácil. Donde diga, y por favor, mandar link del video de arranque estrella delta. Y yo les envío pero creo que lo tengo por acá. De una vez lo mando por el chat. A ver. Que no quiero que me saquen de la sala. Nos sacan ahorita. Ahora no lo veo. Ay, Dios, espere a ver. Rapidez lo busco. Arranque estrella delta y es el en YouTube. Profe, qué pena, otra preguntita ahí mientras tanto. Señor. Los contactores de estrella y delta, ¿con qué bobina funcionan? No le entendí la pregunta. ¿Cómo fue, perdón? Los contactores para el arranque de estrella y delta, ¿con qué bobina funcionan? O sea, los dos trabajan con la misma bobina, ¿no? Porque uno tiene que estar abierto, prendido y el otro En las apagado. grandes empresas del sector de la edición. Qué pena, se me metió el sonido. Por favor, me repite la pregunta. Que los ¿Bobinas? Señor, ¿me escucha? Sí, le escucho. La pregunta son las bobinas. Sí, de los contactores de estrella y delta. Sí.
O sea, los dos trabajan con la misma bobina, ¿cierto? Las mismas tres bobinas. Las mismas tres bobinas del motor. O sea, si es eso o me habla de la bobina de un contactor o la bobina del motor. ¿De cuál de las dos bobinas me está hablando? Del contactor. Perdón, se me fue el sonido. Perdón, la pregunta es, ¿de cuál bobina? Listo, ya le envié el enlace, ahí está el enlace. ¿Cuál bobina estamos hablando? ¿La del motor, la bobina del motor o la bobina que tiene un contactor que será un relé? Sí, la de los contactores para hacer el arranque de estrella y delta. O sea, utilizamos dos contactores. Dos Entonces, bobinas diferentes, correcto. Sí, señor, voy para allá. Antes de que nos saquen. Aquí está.